Cordial saludo para todos. Mi nombre es Mauricio Jaime Roa, contador público profesión, especialista en revisoría fiscal y contraloría, magíster en administración de empresas y candidato a doctor en ciencias contables. Hoy estamos acá para resolver unas preguntas y un cuestionario acerca de un tema muy importante que es el presupuesto público, ¿sí? Entonces, hay una primera pregunta. ¿Cómo hacer un inventario de bienes de uso público por las entidades territoriales? Primero que todo, tenemos que definir qué es un bien de uso público en una entidad territorial. Entonces, los bienes de uso público son aquellos que pertenecen a la nación o a una entidad territorial como es el departamento o es el municipio y que están destinados al uso público de la población. Algunos ejemplos de bienes de uso público son las calles, las vías, las plazoletas, los parques públicos, las zonas verdes, todo lo que sea de uso público, las playas, etc. Los bienes de uso público tienen unas características fundamentales. Primero, son inalineables, son inembargables y son imprescriptibles. Los bienes de uso público son no rivales y no exclusivos, es decir, están disponibles para todos y pueden ser utilizados por cualquier persona sin que se reduzcan los beneficios que ofrecen a otros. Para hacer un inventario de bienes de uso público en un territorio, ¿sí? se puede hacer un procedimiento que va principalmente enfocado en, primero, verificar físicamente la existencia de los bienes de uso público que hayan en el territorio, registrar los bienes, una numeración correlativa, ¿sí? Incluir todos los datos comunes de los bienes, como el número de inventario, la denominación, la descripción, la vida útil, la tasa de amortización, entre otros ítems, ¿sí? Comparar los saldos del inventario físico que haya con la información que reposa en la información contable, es decir, en el estado de situación financiera, que existe una cuenta especialmente de acuerdo al marco normativo contable para entidades de gobierno que se denomina bienes de uso público. Y después de terminado, se va a hacer los ajustes necesarios que sean contables, que sean en el estado de situación financiera. Digamos que del inventario que arroje los bienes de uso público se puede incluir información sobre qué, cómo está el estado de conservación de ese bien de uso público, dónde está ubicado, la cantidad de bienes de uso público que tiene el territorio, cuál es la condición de utilización, si sí se le está dando la utilización prevista en ellos, qué seguridad tiene el bien de uso público, cuál es el funcionario responsable de los bienes de uso público. Porque recuerden ustedes que hay algunos bienes de uso público que se entregan en concesión, como cuáles, los aeropuertos, los puertos, y ahí hay una normatividad especial también frente a las responsabilidades que tienen estos bienes de uso público que están en concesión. ¿Cómo contabilizar las cuentas por cobrar por conceptos de impuestos o demandas a favor o demandas en contra de las entidades públicas y principalmente las entidades territoriales? Bueno, primero que todo hay que tener claro que los impuestos son ingresos sin contraprestación de orden nacional, departamental o municipal, porque son tres tipos de impuestos de diferente fuente, ¿cierto? Y la causación contable, ¿cierto? Para el registro de las cuentas por cobrar se basa en el principio de devengo o causación, que establece que los hechos económicos, financieros y sociales deben registrarse en el momento en que suceden. Esto es independiente del momento en que se produzca el pago o el recibo del dinero. Es decir, un ejemplo claro, cuando la autoridad catastral, que es el IGAT, le entrega el debido cobrar del impuesto predial al municipio, el municipio lo que hace es generar una cuenta por cobrar contra unos ingresos que a medida que van pagando, los va amortizando. Ese es el principio de causación o devengo. Sucede una situación muy común en los municipios, en los departamentos y en la nación, que son las demandas en contra o a favor, ¿cierto? Y ese registro tiene una particularidad. Entonces, cuando son demandas, ¿cierto? A favor y también en contra, hay una condición especial que es que para poder hacer el registro o revelarlo, tiene que ser del grado de probabilidad que lo dé el departamento jurídico, la experticia jurídica. Entonces, cuando es una demanda a favor, es decir, cuando una entidad está reclamando un posible activo
es la parte jurídica la que determina el grado de probabilidad que efectivamente la entidad pública pueda acceder a ese recurso. Entonces, si jurídicamente existe una probabilidad de más del 50%, la entidad debe registrar un activo contingente, ¿sí? Un activo contingente que le dice que hay una probabilidad alta de que efectivamente la entidad reciba ese dinero. Pero si la probabilidad no es superior al 50%, deberá simplemente revelarlo en las notas y registrarlo en las cuentas de orden deudoras y revelarlo en el estado de notas de los estados financieros. Cuando son demandas en contra que tiene la entidad pública porque un tercero le colocó una demanda a la entidad pública, llámese municipio, departamento o nación, que sucede muy a menudo, es de igual forma, Si jurídicamente existe la probabilidad de más del 50%, ¿qué hace la entidad pública? Debe registrar en los pasivos un pasivo contingente contra un gasto, ¿sí? Pero si por el contrario la probabilidad no es superior al 50%, deberá revelarlo en las notas de los estados financieros y registrarlo en las cuentas de orden acreedoras, ¿sí? Y si definitivamente es una demanda que no tiene fundamento, pues no se hace nada en los estados financieros porque la posibilidad es remota. Eso sucede para ese tipo de eventos que suceden muy a menudo. Solo se auditan las cuentas pagadas sobre obligaciones finalizadas, bueno, mediante el control fiscal que le hacen a todo el tema de la contratación, ¿cierto? Se hacen controles sobre los pagos realizados, sobre los avances de contrato a largo plazo. Claro, en el momento de auditar, se audita la vigencia terminada, la vigencia fenecida, se audita si el componente financiero fuera adecuado, si lo comprometido de la obra de avance se cumplió, es decir, si terminó 2023, podemos auditar 2023, pero si no ha habido control en vigencias, una vigencia anterior, también se puede hacer un auditaje sobre las dos vigencias. ¿Cómo se lleva a cabo las modificaciones presupuestales, traslados y demás? Bueno, como primera medida, debemos tener en cuenta que toda la normatividad relativa al presupuesto público, ¿sí? Partiendo que si son entidades de gobierno, está el decreto fundamental, que es el decreto 111 del 96, que es el decreto ley que constituyó el Estatuto Orgánico de Presupuesto General de la Nación, y que todas las entidades territoriales lo adoptaron mediante ¿qué? Si es un municipio, lo adoptó mediante un acuerdo, lo adoptó y lo adaptó a su entidad territorial, y si es un departamento, lo adoptó y lo adoptó mediante una ordenanza. ¿Para qué? Para que cada municipio y cada departamento tenga su propio estatuto orgánico de presupuesto. Y es en él donde claramente se fijan las reglas y las modificaciones que tengan facultades presupuestales, como cuáles: las adiciones presupuestales, las reducciones presupuestales, los créditos presupuestales, los contracréditos. Todo ello se realiza en la entidad territorial de acuerdo a las facultades que tenga expresamente el acto administrativo. Por ejemplo, si el municipio desea realizar un crédito, un contracrédito, es decir, que tiene un recurso para cumplir una meta en el plan de desarrollo y no tiene suficiente recurso, puede contracreditar recursos en el mismo sector, siempre y cuando la fuente de financiación se pueda utilizar, es decir, que la fuente de financiación no sea una fuente de financiación específica. Entonces, si va a construir, si tiene financiado para construir unos polideportivos y el recurso es de libre inversión, pero sucedió algo en otro sector, puede contracreditarlo y llevarlo al sector, ejemplo, educación, o al sector transporte. Esa es, digamos, como la esencia para los, digamos, los movimientos presupuestales, pero siempre será de acuerdo al acto administrativo que rija todo el Estatuto Orgánico de Presupuesto Territorial, o
que viene adaptado de la nación. Muchas gracias.